Guatevisión presenta. No se consultó a la Municipalidad de Guatemala sobre la conveniencia o no de la implementación del sistema prepago. No se solicitó el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué procedimientos se obviaron? Expresidente Álvaro Colom es capturado junto a varios exministros de su gabinete por corrupción en el caso denominado Transurbano. Sí pensamos que es una acción desproporcionada por parte del Ministerio Público. Hay varios ministerios que no tienen nada que ver con el proyecto Transurbano, ministros muy honorables de Educación, de Salud, de Agricultura. A través de un comunicado, el partido de la UNE se solidariza con el expresidente Álvaro Colom. Ministerio Público también da a conocer cómo se utilizaron los 35 millones de dólares para financiar el proyecto Transurbano. Investigaciones revelan que Asociación de Buses Urbanos adquirió maquinaria por 102 millones de quetzales. A las reuniones preliminares en las que se decidió arbitrariamente el monto de 35 millones de dólares. Intervino durante todo el procedimiento fraude. Y ahí se dan a conocer más detalles a través de la conferencia de prensa con todos los exfuncionarios que están involucrados en el tema Transurbano. Hablamos del mundo. Secretario de Estado estadounidense pide mantener la lucha en contra del grupo yihadista Estado Islámico. Justicia británica descarta levantar la orden de arresto contra Julian Assange. ¿Qué está sucediendo en los deportes? Le comentamos que Marquense cancela cerca de 50,000 quetzales por concepto de demandas por salarios atrasados. La Juventus empata en casa a 2 goles ante el Tottenham en la ida de los octavos de la final de la Champions. Hablamos del mundo del espectáculo y vaya noticia en el día de San Valentín. Una de las parejas más queridas de Hollywood, Katy Perry y Orlando Bloom, están de vuelta en su romance. Y entre otros temas también el caso de corrupción más escandaloso de los últimos tiempos, el del Transurbano, tema que abordaremos esta mañana. Y desde luego estas imágenes bastante curiosas. El perro robot Spot Mini continúa su proceso de aprendizaje y es ahora capaz de abrir puertas por su cuenta. Esto es Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Viva la Noticia. Como siempre es un gusto saludarlos y arrancar y comenzar este miércoles 14 de febrero con toda la información. Vero, buen día. Buen día, Ricardo. Feliz día del cariño. Feliz día del amor y la amistad para ti y para toda la gente que nos está viendo esta mañana. Bueno, día importante porque es el miércoles de ceniza. Arranca la cuaresma. También la Champions. Hay muchas cosas importantes de las que hablar esta mañana. Muchísimas cosas importantes y por supuesto temas que destacan en el ámbito nacional. Bueno, obviamente el caso del Transurbano y toda la investigación realizada ayer que terminaba con la captura del expresidente Álvaro Colom. Y es que efectivamente estamos hablando de un fraude de 270 millones de quetzales. Hay que contarles que el gabinete de Álvaro Colom avaló el proyecto con empresarios del transporte, la AEAU. Pagó 171 millones, pero solo recibió equipo por 142 millones. El Ministerio Público sigue el rastro del faltante. Fueron varios los temas que ayer se exponían justamente en relación a esta captura y a lo que se daba a conocer desde las 9 de la mañana, cuando ya se dirigían las autoridades a buscar a los involucrados en esta investigación, entre ellos, por supuesto,
la figura que más destaca, la del expresidente de Guatemala, Álvaro Colom. Bueno, y es que 9 años después del comienzo de este proyecto que promocionaba un cambio en el sistema de transporte público de la capital, la primera fase de la investigación del Ministerio Público y de la CICIG reveló que lo que prometía acabar con la inseguridad y mejorar el servicio al usuario fue un fraude, como le mencionábamos, sí, de 270 millones de quetzales entre el gobierno de turno y también empresarios. Ahí están involucrados Álvaro Colom, Juan Alberto Fuentes Nay, Gustavo Alejos y algunos otros ministros que firmaron el acuerdo a sabiendas del engaño, tuvieron conocimiento de la asignación de estos 270 millones de quetzales. ¿Qué pasó con los procedimientos? No existió estudio sobre el alcance, costo y necesidad del sistema prepago. Carecían del análisis para determinar si la AEAU tenía capacidad para implementar el proyecto, entre otras cosas. Además, no hubo análisis técnico financiero para precisar el monto del proyecto y no hubo licitación que fue designada a la AEAU como ejecutora. En instantes vamos a tener todos los detalles de cómo se fueron involucrando distintos sectores en relación a este tema, un fraude de 270 millones de quetzales, de acuerdo al reporte dado a conocer recientemente. Ha sido indudablemente el tema más importante de la jornada de ayer. Ya vamos con toda esa información, pero no nos olvidemos de la temperatura, Verónica. Importante poder hablar de las condiciones que nos acompañarán esta mañana en la ciudad de Guatemala y en diferentes partes del territorio nacional para que usted, tenga información de estos 14 grados, que es lo que se está sintiendo en la ciudad. Cielos parcialmente nublados. Recordemos que las lluvias han cesado, son parte del efecto de este sistema de frente frío que estaba afectando en las últimas horas el territorio. Atención, porque esto es lo que está ocurriendo a esta hora y nosotros vamos rápidamente a repasar las calles para los que salen muy tempranito y dicen, bueno, hoy es miércoles, seguramente habrá mucho movimiento. ¿Qué va a pasar en los principales lugares de circulación, las principales arterias? Vamos con Molino de las Flores. Bueno, importantes puntos de la calzada Roosevelt y del ingreso a la ciudad de Guatemala que vamos a estar repasando, no solamente Molino de las Flores, vamos a seguir con otros puntos que debemos destacar a esta hora de la mañana. Por ejemplo, el ingreso a la ciudad de Guatemala. Este es el paso a desnivel de Ciudad San Cristóbal, en donde podemos ver que ya hay congestionamiento a esta hora de la mañana para que usted tome en cuenta lo siguiente. Seguimos avanzando el recorrido en Guatemala. Así es, porque este es otro punto importante que presenta congestionamiento todos los días para seguir mostrando lo que ocurre a esta hora del día. Cambiamos de imagen para irnos desde Ciudad San Cristóbal por Calzada Roosevelt, como habíamos mostrado, hasta el kilómetro 21, ruta al occidente. Ahí tiene usted entonces estas imágenes de lo que está pasando. Está expedita la vía. Ayer recordamos que llegaba hasta este punto el congestionamiento a esta hora de la mañana. Sin embargo, pues se presenta una mejor condición vehicular en esta jornada. Seguimos recorriendo Guatemala. La calzada Doroteo Guamuch Flores es la que tiene usted en pantalla. Está completamente expedita, así que la puede utilizar sin ningún tipo de complicación. Hay lento ingreso al centro de la ciudad por algunos de los puntos de circulación. Fíjense ustedes cómo está la entrada. Misco esta mañana bastante congestionada, es lo que nos está mostrando este panorama muy temprano también. Otros puntos que debemos recorrer esta mañana para presentarle a usted. Sabemos que es un día fuerte y cargado en cuanto a tránsito. Todos celebran el día de San Valentín, el miércoles de ceniza, así que seguimos recorriendo Guatemala para presentarle a usted otras imágenes de lo que sucede en la ciudad. El puente Jorge Surqué es el que tiene usted también esta mañana. Estamos viendo ya habilitado el carril reversible para que lo pueda utilizar. La información esta mañana surge también desde algunos otros puntos de circulación. Bienvenidos a los que acaban de sintonizarnos. 14 grados la temperatura actual y nos vamos justamente hasta este lugar, el paso a desnivel a Pinares. Ciudad San Cristóbal, congestionado, tránsito lento y casi detenido en este punto que estamos observando gracias a las cámaras de Vixtra. Bueno, y si usted va a salir de San Cristóbal, también tenemos este otro punto y es la salida a Las Charcas, a la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Está avanzando, obviamente hay bastante circulación vehicular, pero podemos ver que no hay congestión detenida, que es lo más importante. Faltan 7 minutos para las 6 de la mañana. Seguimos este recorrido antes de empezar con algunos de los temas más importantes de la información esta mañana para ubicarnos en Puente El Caminero. Esto es lo que nos está mostrando la noticia. Ahí tiene información entonces de lo que está pasando en este momento en diferentes puntos. Son un parámetro de lo que está pasando en la ciudad de Guatemala, la calzada Roosevelt a la altura del edificio Tikal Futura, para que usted se forme una idea. Y sí, podemos ver que aunque hay bastante tránsito, no está parado el mismo, así que eso es importante. La información a esta hora de la mañana, por supuesto. Esta es la carretera El Salvador, kilómetro 9, un punto importante de referencia para saber qué está ocurriendo a esta altura y cómo van ingresando estos vehículos desde esa zona a la ciudad. La calzada Roosevelt, que también nos permite visualizar lo que ocurre todos los días. Tenemos un último punto para presentarles y es la calle Martí. Ya ha habilitado el carril reversible. Esta es la situación en la ciudad de Guatemala.
Momento de empezar con el repaso informativo. Abrimos esta mañana hablando del caso Colom, que ya vamos a tocar ampliamente en instantes con más detalles, pero hay varios puntos importantes, entre ellos el que involucra a la canciller guatemalteca Sandra Jovel. Tenemos las noticias que dicen que la canciller estaba citada para este martes con diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia para explicar a cuál es la relación que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores con la Organización de las Naciones Unidas y tema de migrantes, pero otra vez faltó a la cita. Así es, ella no asistió a esta cita, deja plantados entonces a los legisladores y debido a ello se le volvió a citar para el próximo viernes. Si en caso ella decide no acudir a esta cita, se procede con la interpelación, según indicaron los miembros del Frente Parlamentario. Recientemente Jovel se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para solicitar la remoción del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez. Sin embargo, la petición fue negada por el secretario, según un documento que se filtró a un medio escrito de comunicación. Una de las integrantes del gabinete más cuestionadas, Sandra Jovel, bueno, obviamente por algunos temas pendientes, pero sobre todo por sus reacciones ante la prensa a la hora de abordar ciertos temas, por muchas veces unas declaraciones que han generado reacciones porque no son validadas con los documentos o con la información que surge. Entonces, Sandra Jovel no asiste al Congreso y podría ser interpelada. Cambiamos el ángulo de la noticia y hablamos de otro caso también importante en el país. Hablamos, sí, de la jueza suspendida Gisela Reynoso, que fue capturada afuera del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, el cual ordenó su captura para cumplir una orden de la Sala Tercera de Apelaciones que le revocó las medidas sustitutivas. Reynoso Trujillo calificó como una arbitrariedad su captura, argumentando que ella fue sentenciada y que en la sentencia se señala que las medidas sustitutivas se mantendrían hasta que quedara en firme la condena. Reynoso, de 50 años, está sindicada de delitos de lavado de dinero u otros activos, de enriquecimiento ilícito y de incumplimiento de deberes. Esos delitos le fueron imputados por el presunto incremento injustificado de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devengaba como empleada pública y como docente. En el año 2016, la justicia impuso a Reynoso una pena inconmutable de 6 años por lavado de dinero, una de 5 años conmutables por enriquecimiento ilícito y fue absuelta de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. En total, Reynoso fue condenada a 11 años de prisión, pero únicamente purgaría 6, pues el Tribunal Tercero de Sentencia Penal determinó que el delito de enriquecimiento ilícito era conmutable y le fijó una multa de 5 quetzales diarios para evitar los otros 5 años de la cárcel. El Ministerio Público había apelado. El fallo indicó que las penas por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito no son inconmutables. De mayo del 2013 y junio del 2014, la jueza suspendida Gisela Yadel Reynoso Trujillo incrementó su patrimonio, de acuerdo a la denuncia, en más de 1 millón de quetzales. Retomamos el tema con el que abríamos esta mañana, las capturas y todo lo que tiene que ver con el caso Transurbano, indudablemente el tema que vamos a analizar a lo largo de todo este programa, y esto involucra al expresidente Álvaro Colom y varios exministros del gobierno de la UNE que fueron capturados por el caso Transurbano. El juez los enviaba a prisión provisional a Mariscal Zavala, a excepción del exministro Abraham Valenzuela. Los 14 allanamientos fueron confirmados por la CICIG y el Ministerio Público por un caso de corrupción en el Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el gobierno de la UNE hace años. Le queremos comentar que, de acuerdo a la información, las noticias nos indican que los 11 exfuncionarios del gobierno de la UNE fueron capturados. Está el exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, y el exministro de Gobernación y exalcalde de Villanueva, Salvador Gándara, entre otros. La casa del expresidente Álvaro Colom fue allanada para recabar evidencia sobre el caso. Si el Transurbano, creo que hay que recordar la matanza de choferes que había, el subsidio no era transparente y por medio del programa Transurbano se logró transparentar. Estas eran las palabras de Colom a su llegada a la torre de tribunales. Los exfuncionarios del gobierno de la UNE se presentaron ante el juez José Eduardo Cojulum, titular del juzgado 11º, quien les informó que son señalados por los delitos de peculado y de fraude. El togado envió a prisión provisional a Mariscal Zavala, al expresidente Álvaro Colom, a sus exfuncionarios, a excepción del exministro de la Defensa Nacional, Abraham Valenzuela, quien ingresará al Centro Médico Militar bajo custodia policial. Cojulum fijó para el 23 de febrero del 2018 la fecha para la primera declaración del expresidente Colom y sus exfuncionarios, de acuerdo a la noticia.
Y por eso abrimos esta mañana, cuando queda un minuto para las 6 de la mañana, las redes sociales para que usted pueda participar y hablar sobre este tema que hoy estamos proponiendo. Le presentamos nuestra pregunta del día. ¿Cree que hay más exfuncionarios implicados en el caso transurbano? ¿Sí o no? Es la opción que usted tiene para poder participar en Twitter con el hashtag BLNCapturasUne. Y en Facebook está planteada también nuestra pregunta. Deje su comentario y nosotros lo compartimos al aire. Ya vamos a abordar ampliamente el tema que estamos tocando esta mañana en relación al caso transurbano. Hay muchas noticias que tenemos que desarrollar para ustedes en este día. Y tenemos que hablar del ámbito internacional a esta hora de la mañana. Y la noticia nos ubica rápidamente en Inglaterra, porque la justicia británica volvió a descartar el levantamiento de la orden de arresto en contra de Julian Assange. El fundador de Wikileaks no podrá salir libre de la Embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde hace casi 6 años. El tribunal había considerado la semana pasada que la orden era válida legalmente, pero ahora estimó que mantenerla no va en contra del interés público, como sostenía la defensa de Julian Assange. Según la juez que tomó la decisión, el hecho de que rechace entregarse bloquea, obviamente, a la justicia. El activista australiano de 46 años decidió refugiarse para evitar una extradición a Suecia, en donde estaba acusado por violación y agresiones sexuales que él niega haber cometido. La Fiscalía sueca archivó la investigación en mayo del año 2017. Sin embargo, Assange teme que si es detenido, termine siendo extraditado y juzgado en Estados Unidos por la divulgación, recordemos, de miles de secretos militares y documentos diplomáticos estadounidenses. Bueno, y los escándalos de corrupción no perdonan territorio, región, continente. Estamos hablando de una condena muy fuerte que recibe la confidente de la expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, que fue condenada a 20 años de cárcel. Choi Son-shin, de 61 años, es una figura clave del escándalo de corrupción que precipitó la destitución de la mandataria en el año 2017. Un tribunal de Seúl la declaró culpable de abuso de poder, corrupción e interferencia política. El juez de la causa consideró que la acusada sacó provecho de sus lazos personales con la ex jefa de Estado para obligar a las grandes empresas surcoreanas a desembolsar fondos para fundaciones bajo su control. En total aceptó casi $13 millones de Samsung, que es el primer grupo empresarial surcoreano, y de Lotte, una gigante de la venta minorista. La condena puede ser un precedente en el futuro judicial de la expresidenta, quien está procesada por corrupción. 15 de los 18 cargos que pesan sobre Choi son similares a las acusaciones contra quien fuera jefa de Estado entre el año 2013 y 2017, pero así transcurre entonces la noticia en esta región del mundo, Corea del Sur. Bueno, y lo mencionábamos hace unos instantes, casos de corrupción que llegan a todas partes del mundo. Nos vamos a Sudáfrica con las noticias y más casos, porque el Partido Oficialista de Sudáfrica ordenó al presidente que deje su cargo. Jacob Zuma ha sido salpicado por varios escándalos de corrupción que han hundido al país en una grave crisis política. Ace Magashule, secretario general del Partido Congreso Nacional Africano, indicó que esperan que el presidente responda, no están seguros de que lo haga y no hay una fecha límite. Aparentemente hoy esperan ellos la respuesta. El partido en el poder busca la salida de Zuma para evitar una catástrofe electoral en las elecciones del año 2019. El mandatario, quien se ha negado a plegarse a las exigencias del partido, no está obligado por la Constitución a obedecer esta orden. De acuerdo a la información, el texto debe ser adoptado por una mayoría absoluta de 400 diputados totales. 6 de la mañana, 2 minutos. Volvemos y retomamos el caso transurbano porque está vinculado a la historia del día. Adelante. Aquí está nuestro compañero Alberto Cardona, que tiene la información. Alberto. Gracias, Ricardo. Gracias, Vero. Muy buenos días a todos los televidentes de Viva la Noticia. Pues ayer se registraron varias órdenes de allanamiento, varias capturas importantes, donde las redes sociales pues comentaban sobre estas capturas que se registraron en contra de bastantes exfuncionarios del partido UNE, entre ellos el expresidente Álvaro Colón, quienes fueron detenidos en sus casas de habitación, luego fueron trasladados hacia la torre de tribunales y al juez competente les ha indicado que el 23 de febrero tendrán que presentarse de nuevo a la torre de tribunales para la audiencia de primera declaración. El Ministerio Público también brindó una conferencia de prensa donde estuvieron presentes pues, las máximas autoridades tanto del MP como de la CICIG, donde ampliaron la información a los medios de comunicación nacional e internacional. Dieron a conocer en la conferencia de prensa que duró casi 2 horas cómo se originó toda esta investigación y cuál fue el delito
la corrupción que realizó el Partido UNE. De nuevo, Gustavo Alejos, el exsecretario privado de la presidencia de Álvaro Colom, sale a relucir en las investigaciones del Ministerio Público y CICIG, como el tramitador de negocios millonarios e ilícitos. El señor Gustavo Alejos actuó como secretario privado de la presidencia de la República, lo cual le permitía ejecutar directamente las órdenes del primer mandatario. Era miembro y coordinador de la Comisión para la Modernización del Transporte Público, firmó los 4 acuerdos definitivos de la Comisión para Modernización, asistió a las reuniones preliminares en las que se decidió arbitrariamente el monto de 35 millones de dólares. Como antecedente a la investigación se determinó, según declaraciones testimoniales, que la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano en el 2007 movilizó votantes y entregó dinero a los 2 partidos políticos, en este caso en especial al partido de la UNE. Además, la investigación continúa en torno a que pudo existir financiamiento electoral ilícito. Así respondió la fiscal general del Maldana. Financiamiento electoral está en investigación. De hecho, teníamos 4 expedientes en investigación. Uno de ellos estaba a cargo de la Fiscalía de Delitos Electorales. Decidimos conexarlos o acumularlos para trasladarlos a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y hacer una sola investigación. Por eso es que esta es la etapa número 1. El Ministerio Público y CICIG indicó que la Asociación de Empresas de Transporte crearon 4 sociedades anónimas en marzo del 2009 con el fin de captar recursos. Entre los vínculos con las sociedades anónimas e integrantes de la AEAU están Luis Gómez, Mario Enrique Vargas, Rudy Leonel Maldonado, Víctor Hugo Figueroa, mientras Alejandro Archila, Ramiro Vázquez y Carlos Ortega figuran solo como directivos de la AEAU. Desarrollo de esta noticia, Alberto, porque obviamente hay muchos temas importantes que seguir hasta el próximo 23 de febrero, que se dará la audiencia de primera declaración ante la justicia. Así es, Ricardo, será hasta el 23 de este mes donde ya se esté trasladando de nuevo a las personas capturadas, a los exfuncionarios del partido UNE. También se ha comentado por parte de algunos representantes, algunos expertos en temas políticos, que esta captura que se da en contra de la estructura del partido UNE, pues comienza a debilitar más a este partido de color verde. También se ha explicado por parte de algunos diputados del partido UNE que solo presentaron pues un comunicado en apoyo a Álvaro Colom y a los exfuncionarios, al gabinete de gobierno de esa época, que ellos pues le brindan el total apoyo, pero también están a favor de la lucha contra la corrupción. Fueron algunas de las pocas palabras que se pudieron escuchar ayer de los diputados, ayer en el Congreso de la República del partido UNE. Hoy se tiene previsto que a las 10 de la mañana, pues en la agenda política que les damos a conocer todas las mañanas, que diputados del partido UNE pues estén brindando una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos en el Congreso de la República, donde estarían pues dando a conocer sus puntos de vista sobre estas capturas que se registraron ayer. También ya se ha girado a nivel internacional órdenes de captura contra algunos funcionarios y también algunos empresarios del transporte que están implicados en esta investigación, que están implicados en este tema de corrupción que investigó el Ministerio Público desde hace 2 años, 2 años que trabajó conjuntamente con la CICIG. También se ha comentado que estas órdenes de captura a nivel internacional ya han sido giradas por medio de Interpol, y ya todos los países, 190 países ya tienen esta alerta roja para poder capturar a 2 exfuncionarios y también a 2 trabajadores del transporte público de esa época. En otro ámbito informativo, Ricardo, para todas aquellas personas que en estos precisos momentos pues están circulando a inmediaciones de la ruta al Pacífico, específicamente kilómetro 12.5, ruta al Pacífico, pues hay un incendio de un autobús
varias unidades de bomberos voluntarios y municipales se dirigen al lugar y hay congestionamiento vehicular en el área. Por favor, si usted observa las unidades, las motobombas que se están trasladando con sirena abierta al kilómetro 12.5 ruta al Pacífico, ábrales espacio porque se está registrando un incendio de un autobús. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio. También ruta a Chimaltenango. Esta es información de último minuto. Se están girando 18 órdenes de allanamiento en contra de pandilleros, específicamente de la Mara Salvatrucha, que son los responsables de la serie de extorsiones. También en estos instantes ya nos están explicando las autoridades policíacas que se está ingresando a las viviendas de estos pandilleros, que son los responsables de generar las extorsiones y los ataques armados en contra de los pilotos en el sector de Chimaltenango. Esta es parte del ámbito informativo que nosotros les tenemos a esta hora de la mañana. Imágenes de mi compañero en cámara Wilmer Ruiz, soy Alberto Cardona, y con estas informaciones y estas alertas noticiosas, yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias, Alberto. Volvemos en instante contigo para la información que está vinculada, por supuesto, a la agenda del día, pero ahora nos vamos con más temas. Julio de León tiene información de las calles. Adelante. Julio, buen día. Compañeros, muy buenos días. Efectivamente, tal cual lo estaba informando mi compañero Alberto Cardona, la noticia del tránsito en esta hora de la mañana surge desde el kilómetro 12.5 de la ruta al Pacífico y estamos hablando de un bus que está incendiado y siendo atendido en este mismo momento de parte del cuerpo de bomberos municipales y bomberos voluntarios. De hecho, en conjunto pues asistían a esta emergencia. Sucede que algunas personas resultan heridas tras este incidente y estarán por ser trasladadas. Sin embargo, por el momento también hay algunos otros pasajeros que se comenta están pues siendo víctimas de alguna especie de crisis nerviosa, y es que, como ustedes pueden ver en las imágenes, realmente es un incidente bastante fuerte. Esto afecta en ambos sentidos, tanto la salida como el ingreso a través de la ruta al Pacífico. Les repito, kilómetro 12.5, Cuesta de Villalobos, mucha precaución. Esto afecta sin lugar a dudas el tránsito de Villanueva. Usuarios que ingresan a esta hora de la mañana a la ciudad capital a través de la Cuesta de Villalobos para luego dar pie hacia la calzada Raúl Aguilar Batres, pues bueno, están siendo víctimas también de la consecuencia de este tránsito vehicular. A esta hora de la mañana también estamos transmitiendo imágenes completamente en vivo desde la calzada Roosevelt a la altura de la 23 Avenida, un punto donde vemos la incidencia de todo el tránsito que viene desde la ruta interamericana. Hablamos de los usuarios que ingresan desde el área de San Lucas, Antigua Guatemala, y de hecho relacionado con los últimos 2 días, donde pues debido a operativos de la PNC y luego debido a la colisión de un tráiler, la calzada Roosevelt se había visto bastante congestionada. Es esa la razón por la cual muchos usuarios se adelantan a la hora pico y salen ya desde esta hora, y como pueden ver ustedes tienen pues bastante ocupadas las calles de la ciudad capital. Hay que tomar en cuenta que ya el cielo ha despejado de una manera mucho más anticipada que en los días anteriores. Las condiciones climáticas son mucho más favorables también que en días anteriores. Sin embargo, a esta hora le recomendamos a usted, por favor, conduzca con mucha precaución. El principal obstáculo, como le indico, viene desde el sector de la ruta al Pacífico, pero de igual manera en otros ingresos a la ciudad, como mencionamos, la ruta interamericana, pero también la ruta al Atlántico y carretera El Salvador, a esta hora de la mañana empiezan a congestionarse. Carretera El Salvador a partir del kilómetro 18 y la ruta del Atlántico a partir del kilómetro 8.5, así que tómelo usted por favor muy en cuenta. Nosotros nos movemos en este mismo momento hacia la Cuesta de Villalobos para poderle dar a usted la noticia desde ese mismo punto. Por ahora vamos de vuelta a los estudios, compañeros, por supuesto deseándoles a todos un excelente miércoles. Muchísimas gracias. La información, Julio, y nos vamos rápidamente a conocer qué está pasando con el clima esta mañana. Importante poder saber cuál será la condición. Sabemos que es un día importante también para todos ustedes, así que Lorraine Quito nos informa. Adelante, Lorraine. Buenos días, compañeros. Feliz día, Lorraine. Igualmente para todos ustedes, con mucha información que compartir. Y es que la Conred, las autoridades están monitoreando este frente frío que ingresaba ya al territorio guatemalteco. Como les mencionábamos desde el día de ayer, hay otro frente frío que se encuentra ubicado en el territorio americano estadounidense que podría afectar en los próximos días el territorio guatemalteco. Amanecemos con una temperatura actual de 14 grados centígrados. Las posibilidades de lluvia se mantienen con un 20%. Y los primeros rayos de sol empezarían a salir a partir de las 6 de
de la mañana con 25 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 6 minutos. Hablamos de la fase lunar, una iluminación del 2.64% con una creciente menguante y por supuesto la recomendación del día. Como les mencionaba, este frente frío que ingresaba por parte del territorio mexicano estaría afectando algunas regiones de nuestro país, especialmente el noreste de Guatemala y el occidente de nuestro país, levemente también la ciudad capital. Por lo tanto, se le recomienda a los automovilistas tener especial precaución, ya que el asfalto se encuentra mojado, que prenda sus luces para poder ver y ser visto. Hay una leve neblina también afectando en algunos puntos de la ciudad capital para que usted lo tome en consideración, o posiblemente van a seguir bajando las temperaturas al menos durante la madrugada, y el oleaje se ha incrementado también para las personas que se encuentran en nuestras costas. Por el momento, esta es la información que compartimos con ustedes. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Bienvenidos. Y empiezan a surgir las reacciones importantes en relación al tema del caso Transurbano, y consultamos al expresidente de la República, Rafael Espada, quien acompañó durante la gestión al ahora capturado expresidente Álvaro Colón. Esto decía Rafael Espada en relación al tema. El presidente Colón, estoy muy consternado de saber que está procesado, pero se esperaba que una cosa de esas iba a venir por la seriedad del problema. Ojalá que salga todo bien y que salga el avante de todo esto. La idea era buena, pero sabía que no se podía dar uso de los recursos públicos con empresas privadas. Y la adquisición y el proceso del negocio de la compra y utilización de los buses. Según Espada, pocos estaban en desacuerdo. Incluso el Congreso autorizó la entrada de los buses y le quitó los impuestos. Entonces también aquí hay envolvimiento del legislativo, el cual autorizó la entrada de los buses. Fue una serie de procesos que tenía un fondo dudoso por su adjudicación y sobrevaloración, señala Espada. Ante ello, solicitó a la Contraloría que revisara el proceso y su existencia del proyecto, pero nunca tuvo ninguna respuesta. Nunca lo vi, y eso fue una cosa que yo insistí, nunca lo vi. Pero entonces en la inauguración, yo no estuve en la inauguración. Si ustedes ven las películas de ustedes, yo no estaba, porque no estaba de acuerdo con el proyecto. No creo que me llamaron que si quería ir a dar una vuelta, un colazo en Transurbano. Les dije, yo por principio no estoy de acuerdo. La ex primera dama asistía en los gabinetes generales, tenía voz, no voto, y consta el registro de todas las juntas de gabinete. El proyecto no recuerdo, sin embargo se escuchaba y se decía que ella tenía un interés en el proyecto, pero no sé cuánto envolvimiento hay, porque ella nunca firmaba nada. Y tenemos que seguir hablando de este nuevo caso de corrupción porque el Procurador de los Derechos Humanos emitía su opinión al respecto. Ponga atención. Lo que estamos viendo el día de hoy es un mensaje muy importante, sobre todo al gabinete hoy de turno, que cuando tomen una decisión en esa instancia colegiada, que tengan conocimiento, que se pueden abstener si no están de acuerdo con la votación mayoritaria, pueden disentir y razonar su voto para no tener las implicaciones que hoy algunos funcionarios están siendo sindicados. Bueno, más reacciones, más repercusiones por el caso Transurbano, y en este caso es la voz del ex vocero presidencial que acompañó durante la gestión a Álvaro Colón. Nos referimos a Ronaldo Robles. Deberán continuar y saber, como yo señalaba en esta publicación, si hay más personas que sean responsables de haberse enriquecido. Porque una cosa es impulsar el proyecto, que era lo que yo señalaba en esa publicación, y otra cosa es enriquecerse de él. Hasta el momento no hay más evidencias que las que se han presentado el día de hoy, pero hace falta que las investigaciones sigan su caso. Bueno, y es importante mencionar que este caso se encuentra actualmente en reserva y justamente por ello muchas instituciones no quieren opinar al respecto. Pero ¿qué es lo que pasa con la Procuraduría General de la Nación? Le presentamos a continuación lo siguiente. Ni la Procuraduría General de la Nación ni la Contraloría General de Cuentas emitieron opinión al respecto del caso Transurbano. Las encargadas de comunicación indicaron que las instituciones recibieron notificación del Ministerio Público para no hacerlo, por tratarse de un caso en reserva que se encuentra en la fase 1. La PGN indicó que se unirán como agraviado en el caso tal como corresponde y que tras la conferencia de prensa hacen un análisis de abogacía penal del caso para determinar cómo actuar. La asesora jurídica de ACIES indicó que hacen falta muchos detalles para emitir opinión. Durante la conferencia de prensa, la fiscal general anunció que en esta primera fase el servicio del Transurbano no será intervenido ni tomarán medidas inmediatas. De acuerdo a esas declaraciones, los usuarios no deben temer respecto al servicio. Ahorita están siendo investigados
los implicados o los que están siendo acusados de este negocio. Ahora el servicio en sí no tendría por qué ser afectado. En caso de ser necesaria una intervención, en opinión de la experta, podría ser positivo y contribuir a obtener un mejor servicio. Si esto fuera a dar, la intervención lo que tiene como finalidad es un mejor manejo y asegurar que se preste el servicio. O sea, un buen manejo del servicio para no interrumpir el mismo. Y puede ser que también mejore. Ya se han dado casos en donde el servicio ha mejorado cuando hay una intervención. Momento de repasar Prensa Libre. Obviamente toca el caso Transurbano en su portada. Se lo presentamos. Prensa Libre presenta. Portada que aparece a esta hora de la mañana. Colom y su gabinete detenidos por el caso Transurbano. Señalado por fraude de 35 millones de dólares. El juez 11º notificó las acusaciones en su contra al expresidente Álvaro Colom y 11 exministros que vemos allí en portada. En el interior de Prensa Libre, la primera noticia que nos encontramos en definitiva tiene que ver con esto que sucedía ayer y cómo con todo este gabinete de la UNE van 257 en Mariscal Zavala. La sobrepoblación y pocos recursos afectan el centro de detención que abriga a exfuncionarios de 2 administraciones ya de gobierno. Más sobre la investigación del caso Transurbano, un fraude de 270 millones de quetzales. El gabinete de Álvaro Colom avaló el proyecto con empresarios de transporte. La AEAU pagó 171 millones de quetzales, pero solo recibió equipo por 142 millones. El MP sigue el rastro del dinero faltante. Y tenemos que seguir hablando de esta serie de casos del transporte que se están dando en Guatemala. Lo encontramos en el interior de Prensa Libre y cómo realmente se ve afectado y continúan inmovilizados 21 bienes inmuebles de una empresa vinculada con el expresidente de la AEAU. Gómez arrastra entonces esta serie de casos. Seguimos hablando en instantes de este y otros temas, pero hay que ver qué pasa con las portadas internacionales. Sara Guerrero está con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Buenos días también a todos nuestros televidentes. Ya a mitad de la semana y nosotros, como siempre, informándoles de todo lo que sucede alrededor del mundo a través de las portadas internacionales que a continuación les presentamos. Iniciamos entonces este recorrido colocando en pantalla rápidamente la tribuna desde Honduras como nuestra portada centroamericana. Una de las noticias principales: 3 hombres muertos en pleito de drogas. Además, en este país, Honduras se suma a Estados Unidos en combate contra la Mara Salvatruchas 13. Y noticia principal: capturado Álvaro Colom ya no puede ser mediador. Y vemos la foto del expresidente de Guatemala en el momento de su captura. Tenemos ahora el diario de hoy como nuestra portada latinoamericana desde El Salvador. Una de las noticias principales en el deporte: el Zarco revela los secretos del récord de la Alianza. En los negocios en este país, flores de Ecuador, Colombia y Guatemala para San Valentín. Y noticia principal y fotografía central también en esta portada para hoy: según acusaciones de Fiscalía de Guatemala, gobierno de Álvaro Colom defraudó 35 millones de dólares. El expresidente fue detenido ayer en Guatemala junto a 9 exfuncionarios de su gabinete. Y para finalizar, tenemos El Mundo desde España como nuestra portada del Mundo para hoy. Noticias principales en este país: la trama del canal investigó a Cristina Cifuentes y a su familia. Otra noticia importante: el partido de Puigdemont da por rota su relación con Esquerra. Y noticia principal también y fotografía central: Oxfam, abusos y corrupción. La crisis de Oxfam se agravó ayer con la detención de su presidente internacional, Juan Alberto Fuentes Knight, por fraude y corrupción durante su etapa como ministro de Finanzas de Guatemala. Noticia que también resalta hasta el otro lado del mundo. Finalizamos así cuando son las 6:22 este recorrido. Continúa con nosotros en Viva la Noticia. Bueno, indudablemente seguimos hablando del caso Transurbano, que ha generado múltiples reacciones. Escuchamos recién al ex vicepresidente Rafael Espada, a quien acompañaba como vocero presidencial durante la administración de Álvaro Colom, pero en la actualidad los empresarios tienen mucho que decir en relación al tema y a la investigación que se está realizando. La Cámara de Comercio, pues nuevamente este es un caso de alto impacto, que digamos lo que nos hace no es celebrar como muchos sectores hacen, sino que nos hacen realmente reflexionar acerca del estado de nuestra democracia en los últimos 10 años, ¿verdad? Porque hemos visto cómo
distintos grupos, sin importar de qué partido sean, de qué ideología sean o de qué bandera pregonen cargar, pues se han visto involucrados en este tipo de casos. Pues cuestión de opiniones, y ahí es cuestión de que también nos ciñamos un poco a lo que dice la ley. El MP y la CICIG tendrán otras razones por las cuales habrán hecho esto de esta forma. Nosotros lo que sí creemos que es muy importante es buscar mecanismos para que sigamos el combate a la corrupción, pero no por eso se genere un ambiente de fragmentación en la sociedad guatemalteca y por lo tanto incertidumbre, y que eso lo único que hace es dejar de atraer inversiones, por lo tanto generar empleo formal y combatir la pobreza, que es uno de los retos que tanto necesitamos en el país en estos momentos. Lo es definitivamente en los tribunales y siguiendo el debido proceso, tanto en esto como en todos los casos, que se debe dilucidar la situación jurídica de cada uno de las personas que están enfrentando este proceso. Habrá que ver un poco cuáles las razones de fondo, quiénes están sindicados de qué. Y lo importante es que aquí se siga un debido proceso y que no se aproveche este tipo de casos para polarizar, fragmentar aún más la población guatemalteca, que ya ha sido bastante fragmentada durante los últimos años a raíz de todos estos casos de corrupción. Continuamos con este tema porque ayer, luego de que se dieran las capturas del expresidente Álvaro Colom y de varios integrantes de su gabinete, medios internacionales compartían la noticia y presentaban también las reacciones del mundo. La prensa de Honduras informa que capturan al expresidente Álvaro Colom en Guatemala por presunta corrupción. Infobae dice que el exmandatario que gobernó entre 2008 y 2012 fue arrestado por su implicación en el escándalo del transurbano. El Universal asegura que Colom se convirtió en el tercer expresidente guatemalteco en ser encarcelado por supuesta corrupción. CNN informa que el expresidente fue detenido por peculado y fraude. NBC asegura que la captura está relacionada con el caso transurbano, que investiga la compra de vehículos durante su gobierno. The Washington Post dice que el expresidente guatemalteco Colom, detenido en caso de corrupción. El País detenido el presidente de Oxfam Internacional por un caso de corrupción en Guatemala. Oxfam reaccionó ante la captura diciendo que fuentes Nike había informado que estaba siendo investigado por una transacción cuando era ministro en Guatemala y que ha cooperado en la investigación. Estas son algunas reacciones de medios internacionales ante las capturas realizadas. Buenos días, 6:26 de la mañana, cambiamos ahora el rumbo de la noticia y nos trasladamos hasta Retauleo, donde pues se hicieron entonces un caso de sismo, un simulacro de terremoto y donde a la gente le fue bastante bien, y todo esto con el objetivo de verificar el tiempo de respuesta de las instituciones de rescate ante un terremoto en Champerico. Estudiantes y cuerpos de socorro también y muchas instituciones llevaron a cabo un simulacro en centros educativos y también en el mercado de la localidad. El simulacro fue en base a un sismo de 7.2 en la escala de Richter y se estableció un plan de emergencia, albergues y rescates de heridos en centros educativos y mercados. Según las autoridades, el primer intento fue todo un éxito, por lo cual estarán realizando estas acciones con mayor perseverancia. Esto era entonces este simulacro de terremoto, que está bien que lo hagan no solo en esta localidad, sino que también a nivel nacional. Bueno, y por supuesto que hay más noticias a esta hora de la mañana que están vinculados a este tema. ¿Cómo se daba o por qué se habla de un doble negocio dentro del tema de transurbano? Pues es Enrique Godoy, que es director de la organización Propuesta Urbana, quien describe un poco las características de este tema que tantas reacciones ha tenido. En la forma de generar votos en la ciudad de Guatemala, donde Sandra Torres carecía de imagen y por otra parte el negocio económico. Esto lo que implicaba tenía que tener tres actores: a los transportistas de la ciudad de Guatemala, que es la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, AEAU. Un segundo actor era la Municipalidad de Guatemala, que tiene que autorizar las licencias de operación, y un tercer actor era el gobierno, el Ministerio de Finanzas. El Congreso de la República fue el primero en el acuerdo al autorizar una exoneración de impuestos de importación para los autobuses. Adjudican, oh sorpresa, a las 4 empresas que habían pedido la exoneración, y son quienes reciben primero los 35 millones de dólares para el prepago, que fue el caso que vimos ahora, y reciben también las licencias de operación de la
la Municipalidad de Guatemala. La última etapa que terminó de consolidar el proyecto es el subsidio y una carta de garantía del Ministerio de Finanzas y el presidente de la República para el Banco de Desarrollo de Brasil, que es quien le da el crédito a los empresarios privados para que compren los autobuses, explica Godoy. Por eso terminan negociando en el 2012 con las bancadas del Líder y del PP, que es la primera alianza que se da entre Líder y PP en función de estos negocios. Los segundos beneficiados en teoría era políticamente Sandra Torres, con una campaña que le iba a apoyar, pero ya no corrió. Desde el 2001, en consenso con varios actores, se acordó que no era cambiando buses que se resolvía el sistema de transporte. Hacer el transurbano era lo que yo en el 2010 llegué, un proyecto de engañabobos, donde generaba la ilusión de mejoras, porque habían buses nuevos y había prepago, pero en la práctica era el mismo sistema. Y tenemos que conocer qué es lo que opinaba la municipalidad capitalina al respecto. Tenemos a continuación las declaraciones. La Municipalidad de Guatemala, a través del portavoz, dio a conocer su postura tras los señalamientos del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Bueno, todo eso es totalmente falso porque la Municipalidad de Guatemala, a través de la Empresa Municipal de Transporte, desde el año 2009 creó un acuerdo que es el acuerdo de la Superintendencia de Transporte Público a través del 42-2009, que es el acuerdo del Consejo, fue publicado en el año 2009 y entró en vigencia en el año 2010. Todo el tema del transporte público es manejado a través de la Empresa Municipal de Transporte y de la Superintendencia, como lo menciono, y ha sido un proceso transparente desde el inicio de su creación y en la participación correspondiente. Todo está a través del portal de Guatecompras. Carlos Sandoval indicó que son varias empresas las que participaron para adjudicar las licencias de operación y no solo la que presentaron este martes las autoridades. No, que aparece en Guatecompras 1028-650. Ese es el número de NOC en el cual desde el año 2009 se empezaron a publicar cada uno de los procesos y ahí se encuentran todas las bases, inclusive las empresas, porque no fueron únicamente estas empresas que se señalan en este momento las que participaron. Hubo participación de más empresas como lo hacen todos los procesos y Guatecompras tipifica claramente cuál es el método para poder adjudicar las licencias de operaciones. Bueno. Y ahora sí nos vamos inmediatamente con el perfil de los capturados y quiénes son las personas que de alguna u otra manera están implicados dentro de este caso que deberán presentarse en su primera audiencia el 23 de febrero. Álvaro Colón Caballeros, ingeniero, empresario y político, ejerció la presidencia de Guatemala en representación del partido UNE. El 20 de enero del 2012, poco después que entregara su cargo como presidente, fue juramentado como diputado del Parlacén. Juan Alberto Fuentes Knight, economista, exdirector de la División de Desarrollo Económico en la Comisión Económica para América Latina y exministro de Finanzas Públicas en el gobierno de Álvaro Colón, uno de los fundadores del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y también ha laborado como miembro de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Salvador Gándara Gaitán estudió Administración de Negocios en la Universidad de Miami, trabajó como empleado administrativo de la Municipalidad de Guatemala, dirigiendo programas de alimentos por trabajo, viceministro de Estado en materia de seguridad pública, alcalde de Villanueva del 2000 al 2004 y secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y ministro de Gobernación durante la administración de Álvaro Colón. Fue sindicado además de los delitos de fraude, concusión y conspiración en las obras de la cárcel de alta seguridad de Fraijanes. Su proceso judicial fue cerrado en el año 2014. Ana Francisca del Rosario Ordóñez Meda fungió como ministra de Educación en el gobierno de la UNE y su gestión fue percibida con poca acción y coyuntura. Abraham Valenzuela González fungió como ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Colón cuando fue destituido el general Marco Tulio García Franco. Edgar Alfredo Rodríguez, fundador de la Unidad Nacional de la Esperanza y quien durante el gobierno de Álvaro Colón fue ministro de Trabajo y Previsión Social. Además fungió como asesor en el gobierno de Álvaro Arzú. Óscar Erasmo Velázquez Rivera fungió como viceministro de Economía en el gobierno de Álvaro Colón. Se le señaló de contrataciones de familias cuando estuvo a cargo de dicha cartera por haber beneficiado a personas de su entorno mientras trabajaba para el gobierno. Celso David Cerezo fue nombrado por el expresidente Álvaro Colón para estar a cargo de la cartera del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Jerónimo Lancerio Chingo fue ministro de Cultura y Deportes de Guatemala en el gobierno de Álvaro Colón. Fue presidente del Fondo Indígena Latinoamericano hasta el año 2010, secretario nacional del Partido Político Unidad Nacional de la Esperanza para las poblaciones Maya, Garífuna y Xinca.
asesor de las poblaciones indígenas como parte del movimiento que ayuda a las familias, y un juez los condenó a 6 años de cárcel por amenazar a una periodista que realizaba una investigación periodística sobre un recluso. Luis Alberto Ferraté Felice fue ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala del 2008 al 2011, asesor científico del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, fue presidente pro tempore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, tiene experiencia internacional en países como Estados Unidos, Centro y Suramérica y el Caribe, Europa, África, Australia y Asia, además de hacer investigaciones en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Bueno, seguimos con la información a esta hora y Pedro Chandeano tiene la actividad deportiva. Adelante. Así es, Ricardo, vamos con la actividad deportiva. Pues solo un breve resumen, platicamos un poco sobre el Clausura 2018, ya se vienen los juegos también de esta semana, también de la Copa Juvenil Internacional de Tenis, también información de la Juventus, pero en esta oportunidad pues ya vamos con el primer caso de dopaje y es del japonés Kei Saito, que es especialista en pista corta y bueno, es el primer caso que se da. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. El patinador de velocidad japonés Kei Saito, especialista en pista corta, es el primer caso oficial de dopaje en los Juegos Olímpicos de 2018. En un primer momento fue la agencia japonesa Kyodo la que anunció su nombre. Después el Tribunal Arbitral del Deporte confirmó que dio positivo por acetazolamida, un producto diurético inhibidor en un examen fuera de competición. El propio atleta dice que no recuerda haber tomado sustancias prohibidas o suplementos. Y no tiene idea de cómo las muestras pudieron resultar positivas. Saito, de 21 años, no participó el sábado en los 1500 metros, aunque estaba inscrito como suplente en el relevo masculino de los 5000 metros del martes. El deportista nipón que declaró ante el TASS aceptó ser suspendido provisionalmente y ya abandonó la Villa Olímpica según el tribunal. A través de un comunicado aseguró que buscará defender su inocencia. Mañana con 35 minutos, todos los detalles del caso transurbano y otros temas importantes en Viva la Noticia esta mañana. Estamos recién comenzando, quédese con nosotros, pausa y regresamos con más. Volvemos. Al regresar hay más información. Cuando volvamos, más detalles del caso transurbano y las capturas que se daban ayer. Partido de la UNE se solidariza con el expresidente Álvaro Colom a través de un comunicado. Se lo presentamos. Compromiso, trabajo en equipo, innovación, credibilidad, profesionalismo, alegría, optimismo, originalidad, dinamismo, información y contenido de calidad, esfuerzo, actitud y tener los mejores y más fieles televidentes son solo 14 motivos para celebrar un nuevo año. ¡Viva la Mañana! ¡Celebra su aniversario! Gracias y felicidades por estar 14 años junto a nosotros.